Buenos días a todas. Empezamos este acto dedicado a las mujeres científicas. Es el acto principal de la semana, que mañana publicaremos en redes la grabación de este acto. Como habéis podido comprobar, las mujeres de Ganemos Colmenar hemos tenido una semana muy intensa de actividades. Desde el lunes al viernes hemos publicado unas píldoras sobre mujeres científicas en redes, con una pequeña reseña y un pequeño vídeo sobre determinadas profesiones relacionadas con la ciencia. El viernes publicamos en Twitter un hilo sobre mujeres científicas. Ayer hicimos una gincana con preguntas sobre mujeres a lo largo de la ciencia de todas las épocas. Y hoy el acto principal es un coloquio que vamos a desarrollar con tres ponentes de distintas edades y de distinto perfil, a las que vamos a hacer una serie de preguntas para que nos cuenten un poco su percepción sobre la situación actual de las mujeres en la ciencia, sobre lo que han vivido ellas y sobre cómo ven el futuro de la intervención de las mujeres en la ciencia. Os voy a presentar a las ponentes, que son nuestra querida Cristina Escarmís. Cristina nació en Barcelona y se licenció en Ciencias Químicas en la Universidad de Barcelona en el año 1965. Hizo el doctorado con Ferran Calvet en enzimología y en 1969 marchó a Kansas. Volvió a España en 1970, pero volvió a marchar a Irvine, donde aprendió biología molecular. Cuando regresó de nuevo a España en 1976, trabajó con Margarita Salas y después desarrolló su carrera en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa de Madrid. Y ella aplicó por primera vez en España, Cristina, la secuenciación de partes del ADN del PIT29. Y su trabajo ayudó a entender las bases moleculares del proceso trinquete de Müller del virus ARN. También os presento a Bénédicte Desbois. Realizó su tesis doctoral en Francia en la Universidad de Franche-Comté y obtuvo el doctorado en Ciencias de la Vida en 1996. Su tema de investigación trataba sobre toxinas producidas por plantas con propiedades antivirales y después de su tesis realizó una estancia postdoctoral de 2 años y medio en la Universidad Texas en Estados Unidos, donde trabajó con virus de plantas, estudiando el proceso de infección. Al volver a Europa, obtuvo un contrato de 1 año como profesora asociada en la Universidad de Burdeos y desde 2001 trabaja en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa en Madrid. Están estudiando la regulación del ciclo celular en la planta modelo Arabidopsis thaliana y la coordinación entre proliferación y diferenciación celular durante el desarrollo de la planta. Y nuestra tercera ponente es Ana Victoria Rojo, que es graduada en Biología por la Universidad Autónoma de Madrid, ha hecho un máster en Biomoléculas y Dinámica Celular también por la UAM y actualmente está haciendo el doctorado en la Universidad Leuven, en Bélgica. Y está centrado en el papel de los mecanosensores en el funcionamiento del músculo estriado. Y su objetivo es encontrar nuevas dianas terapéuticas para paliar los efectos en músculos de enfermedades como ictus y enfermedades metabólicas, que también son objeto de estudio en su tesis. Bueno, como veréis, el currículum de nuestras ponentes es impresionante. Yo ya me gustaría tener la experiencia que tienen ellas. Yo no me dedico a nada de la ciencia. Espero haber explicado bien a qué os dedicáis cada una de vosotras. Y ahora pues vamos a empezar un poco con la charla coloquio. Y la primera cuestión que tenemos para vosotras es preguntaros, a ver, un momentín, queríamos saber cómo se despertó en vosotras el interés por la ciencia. Como hemos podido comprobar, cada una sois de una generación diferente y sentimos mucha curiosidad por saber cómo se despertó vuestro interés científico. ¿Quién es la primera en querer participar? Si queréis, lo hacemos por orden de edad. Bueno, al revés, Como ¿no? tú quieras, Cristina. Vale, pues la vocación de dedicarme a la investigación científica, fue simplemente por saber cómo funcionan los seres vivos. Es decir, sin ningún otro interés, o sea, por el placer de saber, de entender cómo funcionan los seres vivos. Ahí empezó mi interés por la ciencia
y entonces, pues como has dicho, hice el doctorado en cimología, luego me dediqué a los virus, etcétera. Y ya está, no tengo nada más. A este respecto no tengo nada más que decir. Pues yo voy a seguir a Cristina. Pues yo la verdad es que nunca he pensado de niña que me podría dedicar a la ciencia, y como muchas personas jóvenes de ahora, yo lo veo en mi hija ahora, por ejemplo, es que tampoco tenía muy claro lo que quería hacer de mayor. Y después del bachillerato, un poco por casualidad y porque me gustaba la biología, pues empecé además con un ciclo formativo corto, hice una FP. Y inicialmente pues pensaba hacer, la FP era para hacer análisis en laboratorios en hospitales. Y bueno, que una cosa lleva a la otra, pues me gustaba la biología, tuve la posibilidad de seguir en la universidad, y después de la universidad obtuve una beca, hice la tesis, y ya realmente encontré un ámbito que se ajustaba un poco a mi curiosidad innata, y realmente es que la investigación engancha mucho, porque estamos siempre aprendiendo, siempre descubriendo cosas, y aunque yo no, por eso que yo también, yo creo que mi ejemplo yo creo que es muy importante, porque yo creo que la ciencia no tiene que ser solo gente que tienen una vocación de científica desde pequeña, también es un trabajo que uno encuentra su vocación haciéndolo. Y yo lo digo muchas veces, es que la ciencia es un pirámide, y en este pirámide pues se necesita, para que que haya mucha gente arriba, cuanto más gente abajo hay, más gente habrá arriba. Y todos tenemos que trabajar pues, en algún momento, y yo creo que es muy importante que haya muchas mujeres también que formen parte de este pirámide, y que las mujeres en ciencia no tienen por qué ser solo mujeres excepcionales que tengan unos resultados fantásticos, que yo creo que pues gente como yo, normales, que hacen su trabajo bien, y que encuentran el camino poco a poco, y yo creo que lo más importante en ciencia es la curiosidad, que yo finalmente muchas veces yo veo a gente que quieren trabajar en un ámbito particular, y yo la verdad que me interesaba todo, un poco como Cristina. Yo empecé con bioquímica y después pues virus de plantas, y me interesó todos mucho, ¿eh? Y ahora pues más fisiología y biología molecular vegetal, y yo creo que todo es muy interesante. Cuando uno es curioso, pues todos los temas pueden ser interesantes. Ana. Y es un poco ahí mi camino. Bueno, pues yo un poco como contrapunto a Benedict, yo he sido una apasionada de la ciencia desde que tengo uso de razón. Tengo libros desde que era bien pequeña sobre ciencia y todo me ha gustado siempre muchísimo. Y centrarme en la biología pues fue gracias a Félix Rodríguez de la Fuente, de que empezaron a reponer sus documentales en la 2 y yo los veía y yo es que me entraba por los ojos, no podía, me encantaba, era una maravilla. Y desde entonces he estado siempre muy concentrada en estudiar biología, en entender los seres vivos, que era mi pasión y todo me interesaba. Todo lo que yo veía, cuanto más aprendía, más me interesaba de todo. Y al final terminé centrándome un poco en lo que estoy ahora, en la fisiología, porque en una clase en bachillerato mi profesora explicó cómo funcionaba la contracción muscular y a mí me explotó la cabeza. Yo dije, esto es lo mejor que he escuchado nunca, esto es increíble, necesito saber más. Y ahora pues estoy precisamente estudiando eso porque me parece apasionante. Y yo creo que un poco lo que decían, ¿no? La ciencia es que es el afán de aprender. Si no tienes afán de aprender y aprender cualquier cosa, pues es difícil, ¿no? Porque también es un camino complicado, pero cuando quieres aprender es que al final estoy haciendo lo que más me gusta.
Esto es la cosa más apasionante. Entonces yo voy todos los días a mi trabajo y a mí me pagan por aprender cosas, que es lo mejor del mundo. Ya. Pues no hay nada como tener un trabajo en el que te paguen por hacer lo que más te gusta, ¿no? Que ese es un tema del que hablaremos un poco después. Pues nada, muy interesante vuestras opiniones porque hemos visto tres perfiles diferentes. El de Ana claramente que se despertó su pasión en el instituto. Eso es algo que yo me gusta mucho habértelo escuchado porque creo que la labor del instituto es muy importante a la hora de despertar pasiones en los alumnos o pasiones o no pasiones, que ya sabéis que eso también suele pasar. Bueno, nuestra siguiente cuestión es, queríamos saber vuestra opinión sobre cómo veis la conciliación familiar con el trabajo de investigación. Es decir, vuestro trabajo requiere de muchas horas, no es un trabajo al uso en el que sales a trabajar durante 8 horas y luego pues llegas a tu casa y te despreocupas. ¿Cómo habéis vivido? Ya sé que cada una tenéis una trayectoria diferente, pero ¿qué pensáis si se puede conciliar bien vuestra labor científica con la conciliación familiar? Cristina, si quieres empezamos contigo y hacemos otra ronda. Danos tu opinión, Cristina. Vale, vale. Sí, como has dicho, la investigación científica necesita muchísimo tiempo, hay que dedicar mucho tiempo a ella y realmente seguro que habrá tres opiniones distintas porque yo empecé la investigación en el año 1970, que a lo mejor seguro que Ana Victoria ni había nacido. No, no. Y entonces, bueno, Benedict es de una generación intermedia, ¿no? Entonces, en mi caso, debo decir que se concilia mal, muy mal. Es decir, que yo, en mi caso, tuve que dedicarme a la ciencia y a la casa y al cuidado de mis hijas. Esto lo tuve que hacer así, claramente, ¿no? Entonces, seguro que yo veo con mis hijas, no es que sean científicas, pero con el trabajo que hacen, pues veo que se comparte más entre marido y mujer o parejas, digamos, se comparte más el trabajo de cuidado de casa y cuidado de hijos. Pero en mis tiempos, en los años 70, 80, 90, pues no. La verdad es que tengo que confesar que yo lo hacía todo. O sea que... Cristina, tu marido también era científico, ¿no? Sí, mi marido era... Pues, Sí, bueno. Mi marido es científico. De hecho, nos conocimos en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Barcelona y después nos casamos en el año 70, pero la verdad es que la que quiso tener hijos, porque también tenía yo un instinto maternal muy fuerte, y respeto muchísimo a las mujeres que no tienen este sentido. O sea, yo comprendo muchísimo y apoyo también mucho a las mujeres que piensen que no quieran tener hijos. Pero en mi caso, realmente yo tenía un instinto maternal. Debe ser por la edad, quizás, por la educación que recibí, etc. Y entonces, pues claro, una vez tuvimos hijos, Esteban y yo, pues la que se ocupaba de la casa y de los hijos, claramente era yo, ¿no? O sea, él podía ayudar, pero eso, ayudar, cuando podía. Cuando podía, ¿no? Eso seguro que será muy distinto, porque como he dicho, lo ve con Benedict y con Ana. Bueno, Ana no sé si tiene pareja. Esto, porque ahora veo yo con mis hijas que se comparte más las labores del hogar y de los hijos, o sea, y el cuidado de los hijos entre los dos miembros de la pareja. Pero en mi caso, es que claro, yo soy ya muy mayor, en los años 70, o sea, en el siglo pasado, no era así. Vale, nada más, gracias. Gracias a ti, Benedict. Cristina, perdón, Benedict. Pues, a ver, que yo
comparto totalmente lo que acabo de decir, Cristina. Es que la carrera científica exige muchísima dedicación y trabajo. Y pues nosotros cuando vamos a trabajar no contamos no solo las horas que pasamos en el laboratorio, porque realmente pues cuando uno hace ciencia no es de 8 a 2, porque no sé, en general pues yo voy al trabajo que a las 8:30 de la mañana y muchas veces estoy de vuelta jamás antes de las 6 de la tarde, lo que dice que son horas y horas en el laboratorio. Y eso, pues, a veces es verdad que es difícil de conciliar este trabajo pues con la formación de una familia. Y más que eso, es que muchas veces también el trabajo te lo llevas a casa. Y no es solo el trabajo que tienes en el laboratorio, pero después hay que escribir un artículo, hay que hacerlo los fines de semana, proyectos, revisiones, bueno, un montón de trabajo que realmente no estamos nunca sin pensar en el trabajo. Y es verdad que es muy difícil de desconectar. Y hay una cosa que yo creo que eso puede explicar, no sé si se puede, David, que me gustaría solo compartir. No se habilita la función de compartir pantalla, porque había una gráfica que era bastante, que habla bastante de cómo va, por ejemplo, en el CSIC. Hay tantas mujeres como hombres en la hora de hacer la tesis. Estudiantes doctorales hay más o menos un 50%. Y cuanto más se avanza en la carrera científica, en los puestos de más responsabilidad, menos mujeres hay. Y eso no creo que sea solo debido a discriminación, porque yo, por ejemplo, no he vivido discriminación tal cual en mi trabajo, pero exige tanto sacrificio de trabajo que muchas veces pues a mí me da la impresión que las mujeres, o como dice Cristina, que si tú tienes, y yo también era mi caso como ella, que yo también quería ser madre. Y pues y yo he tenido el apoyo de mi pareja también, que es científico también y que también tiene mucho trabajo, pero yo he tenido el apoyo de mi pareja, pero aún así pues es muy complicado de llegar a puestos de responsabilidad por la carga de trabajo que conlleva. Y pues no sé, que yo, por ejemplo, también he elegido pues no quedarme arriba, pero eso es una elección de vida. No he vivido discriminación tal cual. Y eso también tiene que ver, yo creo, con la carrera científica, que es muy competitiva. Y pues en algún momento eso es difícil. Quizás las mujeres no estamos, tenemos otras prioridades, que aparte de la ciencia también queremos realizarnos desde el punto de vista personal. Y como lo decía Cristina, una cosa que es muy importante, también la igualdad llegará también cuando llegue también la igualdad en los hogares, porque pues la jornada tiene solo 24 horas y si la carga de trabajo de una científica es muy importante, el apoyo en casa y las tareas tienen que estar repartidas al 50%. Y eso, pues, en muchos casos todavía no existe. Eso es un poco mi impresión a mí, yo lo que he vivido, que un poco la dificultad también de llegar en lo más alto en la ciencia es que exige muchísimo sacrificio. Pero como en todos los trabajos. Sí. Perdonad un momento, Benedict, creo que ya puedes compartir pantalla, ¿vale? Porque te he hecho hospedadora también. Pruébalo luego cuando puedas. Perdón. No, bueno, pues a ver, que era una figura solo que quería presentar, que era solo esto, que había, cuando se ve aquí,
es un poco lo que conté, es que cuando se ve al estadio predoctoral, pues hay tantas mujeres como hombres. Y se ve que cuanto más se avanza en la escala y más arriba, que son de los profesores de investigación, pues claro, es que es descomunal la diferencia. Pero yo lo que digo es que no creo que solo sea una historia de discriminación, porque yo, por ejemplo, he pasado 2 procesos de oposición que no he sido recibida, pero no se te juzga si eres mujer o hombre, no, realmente se juzga en los hallazgos, pero esos hallazgos requieren tanto trabajo que a veces una mujer, si tiene también pues otras prioridades, pues quizás no se compite de igual manera, porque bueno, que si tú quieres ser madre y ocuparte un poco de tus hijos, pues hay momentos que no puedes hacer ciencia. Pero es verdad que esta cifra, esta curva, es demoledora. Bueno, para mí. Ya. ¿Y Ana, qué opinas, Ana? Bueno, pues yo, claro, estoy empezando, tengo la experiencia es también limitada en ese aspecto, pero yo sí que noto lo que dice Benedict de que la ciencia es algo muy absorbente y a veces como se mezcla un poco que estás haciendo algo que te gusta, que estás disfrutando y que llega un momento en el que a lo mejor te quedan unas pocas horas de trabajo y dices, bueno, si he hecho estas horas ahora, aunque sea por la tarde-noche, voy a tener la respuesta, voy a saber si me está saliendo lo que quiero hacer y al final dices, bueno, pues las voy a echar. Entonces yo creo que uno de los problemas también que tenemos es que nos cuesta mucho decidir qué horas son de trabajo, limitar las horas y saber cuándo tienes que dedicarte tiempo y cuándo tienes que hacer otras cosas. Yo creo que es verdad que dada la competitividad que hay en ciencia es muy difícil decir, bueno, solo voy a trabajar las 8 horas diarias y ya está, porque al final no llegas y si quieres sacar resultados y publicar artículos y demás tienes que trabajar muchos más. Y también se combina todo esto con el factor de que, por ejemplo, en mi caso yo trabajo con animales, trabajo con ratones y los ratones no saben cuándo es sábado y domingo y si te toca ir un sábado a las 8 de la mañana al animalario, pues te toca ir un sábado a las 8 de la mañana al animalario o como es nuestro caso ahora que estamos con un experimento de células y las tenemos que cambiar el medio. Entonces, pues tienes que ir al laboratorio, no te queda otra opción. Ya. Pero es una cosa que va muy acompañada va muy de la mano de la ciencia. Entonces, si toda la gente que hace ciencia tiene que pasar por estas horas, sería una cosa aceptable, pero como dice Benedict, la diferencia que hay tan grande entre hombres que están al mando y luego las mujeres que están haciendo los doctorados es una diferencia muy grande y se nota mucho. Por ejemplo, en mi caso yo lo he notado en la universidad un montón cuando estás haciendo prácticas y demás, cuando tienes a un profesor que lleva muchos años dando clase y de repente estás preparando un proyecto de ecología, como fue mi caso, y de repente te dicen que bueno, que tú no hace falta que te molestes tanto en venir por las mañanas o en preparar el material para los trabajos de ecología, porque bueno, tampoco vas a poder estar levantando cajas o moviendo las demás cajas de los pHímetros y demás cosas para llevar al río. Entonces, pues es verdad que a lo mejor la ciencia no discrimina per se, porque yo creo que la ciencia per se no discrimina, pero sí que discrimina a toda la gente que está dentro de la estructura de la ciencia. Entonces, eso yo creo que es el peligro y por eso creo que es importante que las mujeres que estamos haciendo el doctorado veamos oportunidad de luego llegar a los puestos que queremos llegar, si es el caso de que queremos llegar a un puesto de liderar un grupo o si simplemente pues queremos quedarnos trabajando y haciendo ciencia tranquilamente en nuestro puesto y seguir investigando. Pues mira, lo que estás comentando viene un poco también a relación con la siguiente cuestión que os quería plantear, que es un poco también cómo habéis vivido vuestra profesión al ser de generaciones diferentes. Y aquí podríamos hablar un poco, pues lo que tú estás comentando, ¿no? Que tienes profesores que son de otra generación. Aquí Cristina tendrá mucho que decir, porque yo por lo que he leído,
pues cuando ella se licenció, pues había muy pocas mujeres que se iban a dedicar a la investigación. Me imagino que los roles de investigador era hombre y quizá profesora pues sería mujer, ¿no? Que sí que, bueno, no sé, ahora Cristina que nos dé su opinión. Benedict seguro que lo ha vivido un poco de otra manera, ¿no? Bueno, pues no sé cómo habrá vivido ella. Veo que en el chat se están planteando preguntas, que es una de las cuestiones que vamos a hablar después, que es cómo lo habéis vivido en otros países. Pero a mí me gustaría que primero comentarais un poco el rol generacional, ¿no? De cada una, habéis estudiado en una época diferente, ¿no? Pues Cristina en los años 60, 70, Benedict quizá más en los 80, 90 y Ana pues es mundo actual totalmente. Entonces, pues bueno, sois de generaciones diferentes, pues nos contáis un poco cómo lo habéis vivido también un poco y el patrón ese, ¿no? De profesores a lo mejor de distintas generaciones que os contaban y que os decían, ¿no? Sí, bueno, pues en mi caso, más que nada, ah, lo que pasó, bueno, por ejemplo, hablando de mi clase, o sea, de mi generación de químicos, que salimos licenciados en el año 65, éramos unas 20 chicas, ¿vale? Y solamente 20 chicas de 100, o sea, más o menos eran 100 alumnos y solamente había unas 20 chicas. Y de estas solamente nos hemos dedicado a la investigación 2, otra chica y yo. Y luego también hay otro aspecto o dos aspectos que querría resaltar, y es que en mis tiempos, cuando yo decidí dedicarme a la investigación, las madres, mi madre, en paz descanse, no lo comprendió. O sea, ahora yo, por ejemplo, lo comprendería perfectamente, aunque mis hijas no se dedican a la investigación ni nada, pero en aquel tiempo mi madre, vamos, es un sentimiento de culpa que siempre me ha acompañado, ¿no? Porque mi madre era yo la única hija, tenía un hermano, pero era la única hija. Y entonces, desde luego, mi madre no tenía una educación básica, ¿no? Había nacido en el año 1916 y por lo tanto tenía una educación básica. Y no comprendía el que yo trabajara tanto, me fuera al extranjero, en fin, todos estos problemas. Y creo que sí que ha ocasionado un cierto, vamos, que lo he superado, pero un cierto sentido de culpa, ¿no? De haber hecho daño a mi madre. Y bueno, pues nada. Luego quería comentar en esta gráfica que ha presentado Benedict, que es cierto, ¿no? Que los hombres van ocupando siempre posiciones importantes, digamos, de escalafón más importante que las mujeres, aparte del hecho de la conciliación familiar, etcétera. También existe, yo creo que las mujeres en general, a lo mejor no todas, pero en general somos menos ambiciosas. O sea, nos importa, a mí por lo menos nunca, y bueno, también lo decía Benedict, no nos importa ser jefe de grupo o llegar a ser profesor de investigación, o dirigir un organismo como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, etcétera. O sea, yo creo que por lo menos podríamos decir que muchas mujeres somos un poco menos ambiciosas en ese sentido. Y que en parte, o sea, esto junto con el hecho de la conciliación familiar explica la gráfica que ha presentado Benedict. ¿Vale? Nada más. Bueno, pues Benedict, tu opinión. Yo, la verdad que yo creo que
vivió Cristina, pues es verdad que la cosa ha cambiado mucho y evolucionó en bien. No quiere decir que todavía no puede mejorar, pero evolucionó en bien. Sube un poquito el volumen, Benedict, yo te escucho un poco regular. Perdón. Pues es que yo ahora mejor. Sí, sí. Que yo creo que de lo que vivió Cristina, pues a lo que he vivido yo, he evolucionado mucho. Y yo creo que muchas de las mujeres científicas antes pues necesitaban una resiliencia tremenda, porque había que demostrar no solo que era buena, y había que demostrar que era muy bueno que muchos hombres, porque si no, no podías llegar. Y es eso, yo creo que ahora pues ha cambiado un poco. Uno puede emprender una carrera científica y nadie lo ve de otra... Que no se me oye bien, perdón. Que yo creo que pues ahora es muy diferente, que los familiares no ven tanta. Mi madre nunca me dijo que no me tenía que dedicar a eso. Así que yo creo que en eso sí que hemos mejorado mucho. ¿Qué quería decir? Sí, y en lo de lo que comentaba Cristina también sobre la gráfica. Hay que decir también que el trabajo de un investigador y de un profesor de investigación es un poco diferente. Y además, además de no ser tan ambiciosa, es que a mí lo que me gusta es hacer ciencia. Sí, sí. Y los que hacen ciencia, bueno, que quieren cacharear, digamos. Y eso a mí lo que me gusta. Los profesores de investigación se dedican a la gestión. Y de verdad que es un trabajo que es muy, pues es muy... más burocrático, ¿no? Hay que saber mucho, desarrollar proyectos, pero son trabajos que son diferentes. Y de verdad que en la ciencia muchas veces uno es muy difícil de admitir que tú no quieres ser jefe de investigación. Y ahora yo empiezo a decirlo, que no es mi ambición, porque el trabajo que me gusta es el de la pollata. Pero antes es visto como esta falta de ambición, es visto como si no eres lo suficientemente buena. Yeah. Y eso yo creo que también tiene que cambiar en la ciencia, que son trabajos diferentes y yo creo que una persona puede ser muy buena científica sin querer tener esta responsabilidad como jefe de grupo, porque es un trabajo diferente, que es un trabajo que se convierte muchas veces en trabajo de gestión. Y bueno, en esto también hay que hacer un poco avanzar la ciencia, de no ver no ver la falta de ambición como algo que es negativo, que no eres lo suficientemente buena. Eso, y quizás también eso de las mujeres, como lo decía Cristina, no somos tan ambiciosas porque también queremos dedicar un poco de tiempo en otras cosas. Muy bien. ¿Y Ana? Pues bueno, sí, yo creo que yo, por ejemplo, no he tenido ninguna experiencia por parte familiar que alguien me dijera, pues no te dediques a esto, ¿qué haces dedicándote a esto siendo una mujer y demás? La verdad es que no, eso sí que no ha sido para nada mi experiencia, pero sí que es verdad que curiosamente, la carrera en la autónoma sí que ha habido muchas ocasiones en las que profesores, y no exclusivamente limitado a hombres, han hecho comentarios del estilo de, bueno, sí, te estás dedicando a la ciencia, pero te dedicas a la ciencia ahora. Luego cuando ya tengas hijos, ya se acaba. Ya te puedes quedar en el puesto que sea, pero ya no vas a seguir siendo una persona competitiva, ni vas a seguir publicando, ni nada por el estilo. Esos comentarios han sido
no muy abundantes, pero siempre presentes a lo largo de los 4 años de carrera. Y no solamente eso, sino que yo recuerdo perfectamente a una profesora mía que también es investigadora, porque es el puesto este que existe ahora de profesor investigador, que tienes que de alguna forma hacer un trabajo completo como profesor de universidad y un trabajo completo como investigador. Mi profesora me dijo, bueno, tienes que decidir, ¿no? En algún momento tiene que llegar el momento en el que tú digas, bueno, ¿quieres tener hijos o quieres investigar de forma competitiva? Entonces, a mí esto siempre me ha parecido una cosa muy chocante, ¿no? Porque yo no he entendido nunca el que tuvieras que abandonar una cosa para hacer la otra. Yo creo que es algo que es más intentar conciliar, intentar repartir los espacios en los que estás y sobre todo intentar que si tienes un jefe en cuestión, que sea un hombre, pues que no te mire mal porque tú digas, no, mira, es que yo me tengo que ir a mi casa, tengo que, por ejemplo, si estás cuidando de una persona, tengo que dedicarme a cuidar a esta persona también, que te reste tu trabajo cuando estás siendo una persona que también da cuidados. Yeah. Pero sí que es habitual en este aspecto y sí que yo creo que, por ejemplo, la carrera de biología de la que yo puedo hablar es una carrera que tiene muchos elementos bastante arraigados en el patriarcado. Por ejemplo, he estado esta última semana investigando sobre mujeres investigadoras que han descubierto a lo mejor cosas increíbles, pero ni siquiera lo sabemos. Y yo tengo una asignatura que es Historia de la Biología, en la que estudiamos un poco, pues, toda la gente que ha hecho, bueno, toda la gente, todos los señores que han hecho descubrimientos muy, muy importantes que nos han llevado a donde estamos ahora. Y resulta que de todas las personas que he investigado, la gran mayoría eran hombres. De hecho, me parece que una de las primeras mujeres que yo he investigado, teniendo en cuenta que empezamos desde Aristóteles hasta la actualidad, es Margarita Salas. O sea, Margarita Salas siendo como la primera persona dentro de la historia de todo lo que hemos estudiado, mujer que ha investigado en el mundo, pues es algo chocante. Y esta semana he estado descubriendo un montón de mujeres que han hecho descubrimientos muy importantes para la ciencia que ni siquiera las estudiamos en biología. Yeah. Entonces yo creo que es una cosa que está muy arraigada, ¿no? El hecho de que el hombre es el que investiga y la mujer es la que está detrás, que de vez en cuando hay una mujer en concreto que sabía un montón de cosas, que tenía un cerebro muy privilegiado y que hizo un descubrimiento muy importante. Pero como dice Cristina Benedict, pues a lo mejor no, o sea, simplemente somos científicas que estamos en nuestra pollata haciendo nuestros experimentos y sacando nuestros resultados día a día. Ya. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que además la clave está en facilitar la conciliación, o sea, no dejar de hacer tu trabajo, pero que te den la posibilidad de poder conciliar, ¿no? Que es lo que se demanda siempre, yo creo que en todos los puestos de trabajo, porque dedicarnos a lo que nos guste, que a lo mejor efectivamente no quieres llegar a un cargo, a un alto cargo o a ser un profesor investigador, lo que estés comentando, pero por lo menos que te den la posibilidad de decidir y que no te limite la maternidad cuando llega ese momento. Bueno, la siguiente cuestión que teníamos para vosotras es que, ya que sabemos que habéis desarrollado vuestras carreras profesionales en varios países, sabemos que Cristina estuvo en Estados Unidos, que estuvo en Suiza, Benedict ha estado también en Estados Unidos, en Francia, Ana está ahora mismo en Bruselas. ¿Qué diferencias veis vosotras a nivel laboral, o sea, desarrollar vuestra carrera científica en otros países y, o sea, cómo se trata la investigación aquí en España y en otros países, tanto a nivel salarial como puede ser también a nivel de horarios, de conciliación, bueno, un poco en general todo, ¿no? Las posibles diferencias que habéis podido ver en vuestras estancias en otros países. Cristina, que tú además lo viviste, fuiste pionera en ello, como acabas de contarnos, que te fuiste de casa con el consiguiente trauma de tu madre. Sí, bueno. Primero, para hablar de este tema, debemos tener en cuenta la cantidad o el porcentaje del PIB que se destina a la ciencia en cada país. Ya. Y yo, vamos, mi marido me ha pasado los datos. En España se dedica un 1,2% del PIB a investigación. Parte de lo cual se dedica a investigación militar.
O sea, agárrate. Investigación militar, parte, no sé cuánto. Ya. La media de la Unión Europea es un 2%, la media. Y, por ejemplo, un país como Finlandia dedica un 4%. Ya. Por lo tanto, por ahí ya se ve que aquí estamos mucho peor en cuanto a disponibilidad de dinero para investigar. Y además tengo que decir que ha ido empeorando. Yo cuando saqué mi plaza en el año pues 70 y pico, mi plaza de colaborador del CSIC, pues eran como unos 10 o 15 opositores para unas dos plazas. Ahora, ya supongo que sabrá muy bien Benedict, son muchísima más gente que opta por una plaza. Se ha disminuido muchísimo, se ha producido casi como un tapón. Hay muy pocas plazas de investigador en el consejo. Bueno, aparte también hay la universidad, pero también más o menos está igual. O sea, hay muchísima gente que quiere tener una posición en la universidad o en el consejo de investigación y muy pocas plazas convocadas, ¿no? O sea, está muy mal. Bueno, otro aspecto que quería contar un poco, así más anecdótico, por lo menos en mi caso, cuando yo estuve 4 años en Estados Unidos, allí al hacer un postdoctorado, que es lo que yo hice, porque el doctorado lo hice en Barcelona, o sea, en el postdoctorado el catedrático te dejaba hacer lo que quisieras. O sea, podías consultarle en cualquier momento, pero no te vigilaba ni te... En fin, al menos en mi caso, que fue la Universidad de California en Irvine. En cambio, en Suiza, lo que vivimos es una investigación más controlada por el jefe, ¿no? O sea, más el jefe, digamos, de todo el laboratorio, te controlaba más prácticamente semana a semana. Había una reunión de trabajo que cada uno debía explicar lo que estaba haciendo, cómo estaba su investigación, etcétera. O sea, mucho más controlado. Y bueno, y aquí en España lo que ocurre es que, o sea, parece lo que decía un poco Benedict, que parece que si no quieres ser jefe de grupo, es que no vales para ello. Y a veces sí, porque yo, por ejemplo, no es falsa modestia, creo que no sirvo, pero a veces es porque te gusta trastear y o sea, hacer los experimentos en la pollata, ¿no? Como decía Benedict. Y bueno, esta es la diferencia principal entre los diferentes países en que yo he tenido oportunidad de trabajar. Muy bien. Benedict, ¿tu opinión? Pues yo primero estoy completamente en acuerdo con lo que acaba de decir Cristina sobre el porcentaje de PIB, que si no se dedica mucho dinero a la ciencia, pues primero es más complicado de lo que nos venden, de que hay que cambiar el modelo productivo que esté basado en investigación. Eso evidentemente requiere que se invierte dinero. Pero yo lo que veo que, como dice Cristina, es que aquí, y a mí me tocó de pleno, digamos, después de la crisis del 2008, pues la tasa de reposición en España era, como lo sabemos todos, del 0%. Es decir, que era muy, muy complicado tener una plaza. Y aquí, por ejemplo, en mi laboratorio somos 12 personas y el único que tiene una plaza fija es mi jefe.
Y eso es un problema muy grande para mí, para el sistema de investigación en España, porque, como lo he dicho antes, los jefes de grupo se dedican a escribir los proyectos, se dedican a la gestión de los laboratorios, pero se dedican muy poco a hacer los experimentos. Y se encuentran un poco desfasados, y realmente sería muy importante que haya una figura en España de investigador, pero investigador con una cierta estabilidad, que yo llevo renovando contratos cada 2 años. Y a nivel salarial, Benedict, ¿cómo lo ves? A nivel salarial, para decirte que hace solo 2 años que cobro como doctora, Ya. y ahora va a haber un proceso de estabilización de empleo público en investigación con bastantes plazas, 950, que serán estabilización como titulado superior. Ya. O sea, que te tienes que presentar ahora a opositar, ¿no? Ahora opositar, sí, porque acaban de hacer van a hacer un proceso de estabilización, pero claro, como los contratos no son de doctores, porque es una cosa que es un poco alucinante. Ya. Adentro del CSIC, dentro del convenio, no existe la figura de doctor. Lo que decir que adentro del convenio no se puede contratar un doctor, solo licenciados. Y eso es un problema de modelo. Que yo creo que hay que cambiar el modelo. Yo lo comparo mucho. Lo que pasa en Francia es que en Francia hay muchísimo más científicos que son titulares de su puesto. Lo que quiere decir que en un grupo, lo que hablaba antes, es un pirámide. Pues puede ser que haya un responsable del grupo, que sea el profesor de investigación, pero por debajo también hay un montón de gente que esté entre este profesor y los estudiantes de doctorados. Hay pues gente que tienen una plaza fija y que participen también en el buen funcionamiento del laboratorio. Y yo creo que eso es un poco, esto es una figura que falla en España, que cada titular, cada investigador titular tiene su laboratorio. Y a mí me parece que es un sistema muy poco eficiente, porque a este titular que tiene su laboratorio, pues hay que darle recursos para que trabaje, hay que darle material para que pueda investigar, y es invertir muchísimo dinero para una persona que va siempre a trabajar pues, con un contratado de una duración de muy poco tiempo, porque los proyectos de investigación son de 3 años. Es decir, que solo se puede contratar a alguien dentro de este proyecto de investigación. Lo que decir que un contrato laboral no puede ser más de 3 años. Yo llevo aquí ya 20. Ya. Yo llegué con contratos buenos, que llegué con un contrato europeo, y después, pues cada 2-3 años estoy renovando. Yo creo que ese es el problema mayor que existe en España, que no haya esta figura de científico titular que pueda trabajar dentro de un laboratorio. Y Ana, que está ahora mismo haciendo su doctorado fuera, ¿qué nos cuentas, Ana? Bueno, pues yo aquí soy un producto de lo que decía Cristina, del empeoramiento grave de la ciencia en España. Yo he emigrado y estoy trabajando en Bélgica, en Lovaina, en la universidad, y las diferencias que hay con España son abismales, pero abismales. Yo, por ejemplo, todas mis amigas son biólogas y la gran mayoría están intentando encontrar puestos de trabajo para hacer el doctorado. Y después, pues acabamos el máster en 2019 y todavía tengo amigas que están buscando un puesto de doctorado, que en este caso hay 2 grandes becas en España que da el gobierno central, que son las FPU y las FPI, que son becas muy competitivas, y no son muy competitivas no porque sean becas de alto prestigio, que por supuesto siempre se valoran muy bien, pero son becas muy competitivas porque el número de plazas que se ofertan respecto a la gente que se gradúa de másteres con expectativa a doctorado es tremendo. Hay una diferencia muy, muy grande. Me parece, no sé si se presentaron, me parece que, no sé, me dijeron 9.000 personas a las
a las FPIs y no, a las FPUs y se ofertan en España para todas las disciplinas de investigación menos de 1000 plazas. Entonces es irrisorio. Las oportunidades que tienes en España para investigar son pequeñísimas y además cuando una vez lo consigues, el sueldo que cobra un estudiante de doctorado que está haciendo un trabajo muy especializado que requiere muchos años de formación, en el que además es un contrato formativo, que eso a la gente a veces se le olvida un poquito, que un contrato predoctoral es un contrato formativo en el que todavía estás matriculado en una universidad esperando conseguir un título, te da un dinero que es realmente muy justo para vivir. Toda la gente que yo conozco que está haciendo el doctorado tiene que estar compartiendo piso con varias personas porque, por ejemplo, en Madrid no te lo puedes permitir con el contrato de doctorado vivir por tu cuenta, es imposible. Y sin embargo luego está pues, el panorama de Bélgica. En el panorama de Bélgica yo ahora mismo estoy viviendo sola, tengo un piso que está muy bien, puedo pagármelo sin problemas, estoy ahorrando dinero, cosa que es para alguien de mi edad en España y dedicándose a la ciencia es completamente una fantasía. Y además la gran mayoría de la gente que está aquí, de mis compañeros, no es que estén viviendo con gente o no, sino que tienen su casa y que además la gran mayoría de la gente empieza a comprarse su casa en Bélgica, a pagar su hipoteca con el sueldo de un predoctoral. A los precios de Bélgica además, ¿no? Sí, bueno, exacto. O sea, entonces, al final, que alguien se pueda comprar su casa en España, por ejemplo, con la edad que yo tengo, con 25 años, que digas, oye, pues sí, me voy a comprar en mi casa, voy a dejar de pagar alquiler y me voy a quedar aquí. Es una cosa pues que no pasa. En España, como dice Benedict, tienes que asumir que tienes que ir a contratos de 2 años, no tener una estabilidad profesional de tu puesto de trabajo cuando llevas años investigando es una cosa que no tiene ningún sentido y todo se debe a la precariedad laboral que hay en la ciencia y además a ese empuje que yo siempre lo he hablado mucho con compañeros de científicos y demás, de que bueno, no pasa nada porque esto es tu pasión. Estás haciendo la ciencia que es tu pasión y oye, esto es lo que tú quieres hacer. La pasión no paga la luz, no paga el gas, no paga el agua, no paga nada, la pasión. Entonces, pues sí, me encanta lo que hago y sé que muchas veces pues me tengo que levantar muy temprano por las mañanas para ir a volver a los ratones o me tengo que quedar muy, muy tarde por la noche para terminar un experimento. Lo soy consciente, pero la precariedad laboral lo único que contribuye es a que la gente no se meta a hacer ciencia y que la gente que se meta a hacer ciencia lo deje a los 10 años cuando ya ve que son contratos de 2 años y contratos de 2 años y cobrando un dinero que no corresponde con la formación que tiene. Bueno, pues está muy bien lo que acabas de decir, porque fíjate que lo que os iba a preguntar es que qué diríais a las niñas de hoy para animarlas a la ciencia. Desde luego no les hablaríamos de los sueldos en España, tendríamos que motivarlas de otra manera. Bueno, un poco, pues eso, la pregunta final del coloquio es, como hemos estado toda la semana hablando de las mujeres científicas, ¿qué les diríais vosotras a las chicas, digo niñas, digo chicas jóvenes que estén estudiando un bachillerato, que estén ahora, por ejemplo, pensando en la EBAU? ¿Qué les diríais para animarlas a desarrollar una carrera científica a pesar de todos estos obstáculos que estamos contando? ¿Qué les dirías tú, Cristina? Bueno, pues en primer lugar, convencerlas de que tienen exactamente las mismas capacidades que sus compañeros hombres. Primero es esto, lo principal, convencerles de esto. Segundo, que deben estudiar o, digamos, dedicarse a algo que les guste y les motive sin pensar si este trabajo les va a proporcionar un estatus o una cantidad de dinero, etcétera. O sea, sin pensar en esto. Y estar dispuestas también a sacrificios, como salir, en este momento por lo menos, salirse de tu país, o sea, exiliarse como Ana Victoria, ¿no? O sea, estar dispuestas, si a una le motiva la ciencia,
estar dispuesta a sacrificios. Y después le diría que la investigación científica es apasionante, que tú puedes plantearte una hipótesis, luego hacer un experimento, o sea, y empíricamente llegar a un resultado. Y esto es impresionante, y por ejemplo, que piensen en la investigación biológica, porque claro, hay otros tipos de investigaciones, pero en investigación biológica, que piensen en la importancia para todo el mundo del descubrimiento de los antibióticos, cómo era el mundo antes de los antibióticos y después. Y ahora está muy de moda, como sabéis, las vacunas. Cómo era antes de tener una vacuna. Yo recuerdo mi abuela pasó la viruela, tuvo viruela, y de hecho tenía toda la cara pues con señales de la viruela. Ahora ya no existe esta enfermedad. Se ha erradicado, y además se ha erradicado con vacunas fabricadas en departamentos públicos, por la investigación pública, sin necesidad de tener que recurrir a grandes farmacéuticas, que lo principal para ellas es ganarse, o sea, tener un rendimiento dinerario, ¿no? Ya. Y bueno, y nada más, o sea, que piensen pues eso, que los grandes avances de la ciencia han sido muy importantes para la humanidad, y que además pienso también que el nivel científico, y esta respuesta sí, o sea, se refiere a todos los demás apartados, que el nivel científico de un país está directamente relacionado al nivel de desarrollo de este país. Y así nos va en España. Ya. Porque ¿Y tú, tenemos que... qué les dirías a nuestras futuras científicas? No, tú, Benedict, te toca a ti ahora. Vale, pues yo la verdad que les diría que es un trabajo apasionante, que uno, como lo acaba de comentar Cristina, que uno parte de una cosa y empieza a construir. Y yo creo que realmente pues hay pocos trabajos que donde se puede ver poco a poco el avance y el avance del conocimiento. Yo creo que el problema mayoritario que hay ahora también, y que hubo y que hay en muchos ámbitos de la ciencia, especialmente lo que se llama las ciencias duras, la física, la matemática, es que muchas veces las niñas, cuando se representa a un científico, pues solo el imaginario colectivo ve a un hombre. Yo creo que es eso que hay que cambiar. Y yo creo que para eso, pues nosotras las científicas, pues tenemos que hacer, pues que ir en las escuelas y enseñar que es un trabajo apasionante y que también las mujeres lo pueden hacer. A mí, actualmente lo hacíamos con Santi, pero hacíamos experimentos de divulgación en los colegios, en las escuelas primarias, y vamos ahí a hacer experimentos con los niños, y solo de ver ahí la gente con la bata, no sé qué, les encantaban a los niños. Y yo me acuerdo de salir de este taller unos niños que dicen: mira, mamá, la madre de Hugo es que es científica. Pero, y preguntarme, pero ¿y cómo se hace? ¿Qué estudio hay que hacer para ser científico? Yo creo que lo que hay que hacer es no cortar las alas. Y con el ejemplo también demostrar que es posible, y que abrir un poco
a los niños y las niñas, especialmente las niñas, a la ciencia. No sé exactamente cómo, lo que habría que decir, pero solo demostrando que lo pueden realizar y que es apasionante y que no es una carrera que está cerrada para ellas. Con el ejemplo, si no veo otra cosa, pero yo me llegó al alma, dice, oh, que la madre es científica. Hombre, también el pozo familiar, ¿no? Me imagino que lo que enseñemos a nuestras hijas en casa, claro, eso influye mucho también. Yo creo que eso va cambiando, ¿no? Claro. Mm. Y bueno, y es verdad que ahora que los medios de comunicación pues hace que la gente, si tiene curiosidad, puede abrirse a muchísimo más temas que antes. Que ahora pues una niña que tenga curiosidad sobre la ciencia, hay un montón de blogs que son súper interesantes, de gente que son muy buenos divulgadores y que abren también abren la mente a esas carreras. ¿Y Ana, qué nos cuentas? Bueno, pues yo creo que aunque nos hemos puesto un poco lúgubres con el aspecto de la precariedad de la ciencia en España, como han dicho Benedict y Cristina, es que este trabajo es muy apasionante. Este trabajo terminas totalmente cautivada con lo que estás haciendo, porque es verdad que la ciencia también consiste en admitir los fracasos, porque muchas veces un experimento de repente no te sale, las cosas a veces se ponen cuesta arriba y es difícil, pero cuando te sale un experimento, cuando de repente te das cuenta que la teoría que tú tenías, la hipótesis que tú habías hecho, estaba en lo cierto, es que eso es una sensación, es que es increíble. Y bueno, respecto a los referentes, yo creo que sí que es muy importante tener referentes, porque yo recuerdo pues eso, que uno de mis referentes pues era Félix Rodríguez de la Fuente, y yo pues tampoco nunca tuve conciencia de, bueno, claro, este es un señor, pero yo soy una chica, llegaré a lo mismo. No, sino que yo me he dado cuenta, pensando ahora, que había, por ejemplo, series de televisión para niños que sí que han influido mucho, mucho en mí. Por ejemplo, recuerdo una serie que se hizo en los 90 que era El autobús mágico, que era una profesora de ciencias que llevaba a sus alumnos en un autobús mágico y les enseñaba pues, un montón de cosas sobre el mundo que les rodeaba. Era sobre los volcanes, sobre los peces, sobre el océano, cómo funcionaba todo. Y yo creo que las referencias también en los medios son algo muy importante, porque son también un poco lo que cambia el germen. Pero también yo creo que todo nace a partir de la educación, ¿no? Todos los cambios al final en la sociedad, por mucho que cambiamos ahora y que empecemos a divulgar, siempre será importante, pero cambiar hay que cambiar desde el principio, y el principio siempre es la educación básica. Entonces, cuando tú tienes la posibilidad de enseñar a los niños y a las niñas en el colegio, mira, estaba Darwin haciendo cosas muy importantes que nos dio la teoría en la que lo basamos todo, que por supuesto hay que seguir enseñando y demás, todos los hombres que han descubierto cosas importantes, pero luego, por ejemplo, tenemos a Jane Goodall, que era una señora que contra todo pronóstico, con un fondo científico que quizás no es el normal y el clásico, hizo unos descubrimientos increíbles, ella sola, porque era como que se fue allí a África a apuntar cosas, y con el método científico ella misma hizo muchos descubrimientos. No solo eso, hay miles y miles de mujeres que han hecho descubrimientos increíbles en la historia y que a lo mejor no las conocemos pues porque no les damos tanta importancia como, por ejemplo, le damos a Einstein, a Darwin y a cualquier científico prominente que se nos venga a la cabeza, porque es lo que decía Benedict, que cuando tú piensas en un científico, cuando piensas en alguien haciendo ciencia, inmediatamente se te viene a la cabeza señores. Entonces eso se puede cambiar, y se puede cambiar en el colegio, cuando empiezas. A la par que te enseñan a señores muy importantes, hay señores muy importantes también. Y por eso yo creo que ahora está tomando tanto vuelo la figura de Margarita Salas otra vez, porque hay muchas mujeres que están viendo a Margarita y decían, ¿cómo puede ser? Y vemos también a Cristina y decíamos, ¿cómo puede ser que estén estas mujeres que hayan hecho estas cosas, que han influenciado tantísimo la ciencia en España, y que yo haya aprendido de esto ahora y no en el colegio? ¿Qué ha pasado aquí? Entonces yo creo que también es muy importante eso.
Sí, de hecho, vamos, medio lo he intuido ahí en el chat que lo que había que hacer, una de las cosas que habría que cambiar es incluir a mujeres científicas en los libros de texto, que no puede ser que nos enteremos de las mujeres científicas que hay en la historia porque hagamos ayer una gincana de preguntas y respuestas y no lo hayamos estudiado de pequeñas en clase. O sea, es que no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí termina lo que es el coloquio oficial. Muchas gracias de verdad a las tres ponentes. Me ha parecido súper interesante todo lo que habéis aportado. Y yo ahora le cedo un poco el turno de palabra a Victoria, que se encargaba de apuntar lo que ha surgido por el chat, que yo medio he leído cosas, pero no he podido leer todo. Entonces, bueno, ella ha apuntado 4 cosillas que hemos visto que han preguntado y ahora vosotras también pues podéis dar vuestra opinión. Cierro yo el micro. Le cedo el turno a Victoria y bueno, que nos diga ya un poco las preguntas que han surgido en el coloquio. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, ha estado fenomenal. ¿Se me oye bien? No sé si ahora ya David... Vale, es que realmente preguntas no ha habido así mucho en el coloquio. Bueno, una, Cristina, que ¿por qué no te habías divorciado cuando llegaste a esa situación de tenerte que ocupar tú de todo, ¿no? Sobre todo siendo también tu marido, tu pareja, pues también científico, investigador, que eso es algo que me ha llamado mucho la atención porque... Vale, puedes pensar en una pareja en la que ella es la investigadora y él se dedica a otras cosas o tal, o que a la hora de decidir puede haber más diferencia, pero aquí a la hora no es cuestión de personalizar, pero entiendo que es una situación que se da a menudo, que ante el caso de igualdad en la pareja, de que los dos sean científicos o investigadores, al final seguro que el peso al final recae más está claro que la maternidad no se puede repartir, ¿no? La madre solo puede ser la madre, pero todo lo demás sí, y aún así pues se dan estos casos. Entonces, bueno, pues un poquito... se ha hablado ya del tema de las diferencias que hay en los diferentes países, que es alguna pregunta que se había planteado. Luego también alguien ha comentado que quizás no es que haya falta de ambición, sino que también un poco lo que desmoraliza es la cantidad de obstáculos que hay que vencer siendo mujer para al final dedicarte a esto. Pero yo creo que en parte también es un poco la falta de ambición, que es lo que hablamos en el sentido de ser ambiciosos, de querer llegar a puestos de responsabilidad cuando realmente a ti lo que te interesa es la investigación, ¿no? Es que me están haciendo también preguntas por otro lado y me estoy despistando. ¿Hasta qué punto hay colaboración a nivel internacional? Están preguntando también. ¿Habéis tenido alguna vez limitaciones por aquí, impuestas por la política del gobierno con el que habéis estado, en el país en el que habéis estado trabajando? Han comentado, no sé muy bien si entendéis así la pregunta. Dice, ¿hasta qué punto hay colaboración a nivel internacional? ¿En algún momento habéis tenido conciencia de limitaciones impuestas por la política o los gobiernos? Pues a ver, que yo, de verdad, la ciencia es colaborativa por excelencia. Que nosotros no trabajamos de manera aislada, siempre pues estamos leyendo muchísimos artículos de grupos que están repartidos a través de todo el mundo, vamos a conferencias, a congresos y por definición la ciencia es colaborativa. Problemas de diferentes países, de gobiernos, yo la verdad que no, porque tampoco no tenemos ninguna relación con los gobiernos, es que la relación las tenemos entre científicos y más o menos pues todos pensamos un poco de la misma manera. Yo, en mi experiencia, ningún problema con gobiernos de otros países. ¿Y tenéis que decir a alguien alguna cosita más? ¿Cristina o Ana? O sea, contestando a la persona que me pregunta, Luis, que me pregunta por qué no me divorcié, pues porque no se me ocurrió. Primero, porque seguramente al principio ni existía la ley del divorcio.
en España. Y luego porque no, porque también existía una relación de amor. Ay, que me ha hecho mucha gracia tu pregunta, Luis. Bueno, pues luego han preguntado cuál ha sido el logro del que estáis más orgullosos a nivel profesional y cuál ha sido quizás lo más frustrante. Pues, bueno, yo puedo decir que el reconocimiento que estoy teniendo ahora por parte de los Rojo, o sea, de Jesús, no, ¿cómo se llama el padre de Juan? Juan, perdona, de Juan Rojo y ahora en este chat, pues es lo más agradable que ha pasado en mi vida científica. Aparte de que cuando, como decía Ana Patricia, cuando te salía un experimento, pues estabas muy feliz, o sea, era una felicidad, un placer completo. Cuando haces un experimento para demostrar que una cosa funciona de la manera que tú crees y sale bien el experimento y lo compruebas, es una gran felicidad. Esto quizás es lo único que puedo decir. Bueno, Benedith está diciendo en el chat que quizá lo más frustrante es lo referente al tema de los contratos bianuales, que es muy injusto y que yo también supongo que esta eventualidad en la contratación tiene que influir gravemente en el tema de la continuidad de una investigación, ¿no? Porque si no sabes si vas a poder seguir a lo mejor no has terminado todavía la investigación y se te termina el contrato. Ese tema, ¿cómo lo habéis vivido? Esto efectivamente, que a un momento es que es verdad que uno trabaja mucho y muchas horas y al final yo sé, por ejemplo, en mi caso, que yo soy un pilar del laboratorio donde estoy, que hay cosas que conozco yo que el jefe no sabe. ¿El coche me lo dijo? No. El problema que si no hay plaza, pues eso, uno es dependiente de concatenar contratos y es verdad que esto merma bastante la motivación también. Yo estuve más de una vez a punto de dejarlo. Yo tengo amigos que me han dicho, a ti lo que te falta es una buena patada en el culo para irte y buscar otra cosa. Pero finalmente es verdad que es un trabajo que engancha mucho y cuando uno se te permite seguir, pues sigue, aunque en condiciones que no son realmente las optimales. Pero es verdad que periodos de frustración por este motivo se pasa y muchos. Y de cuestionarse también si realmente vale la pena seguir o no. Eso también. Sí, yo quería añadir que esto es una gran diferencia de cuando yo entré a hacer investigación aquí. Yo entré ya como funcionaria, o sea, después de los postdoctorados que hice en Estados Unidos y en Suiza, vinimos a España y tuvimos que ir a Madrid porque en aquel momento, en los años 70 y pico, no había posibilidad prácticamente en Barcelona, estaba todo muy centralizado, más que ahora, y entonces tuvimos que venir aquí a Madrid, pero ya cuando empezamos a investigar, a trabajar en el consejo, éramos funcionarios ya, o sea, no teníamos esta precariedad que cuenta Benedict, que es terrible, me parece absolutamente terrible y que pues yo me considero, vamos, muy, ¿cómo se dice? Bueno, que he tenido mucha suerte, ¿no? De poder, de vivir en el tiempo que he vivido, porque yo ya cuando empecé
a investigar tenía ya, pues era funcionaria, tenía el sueldo garantizado. En esto ya ha cambiado a peor. Habrá cosas que estén cambiando a mejor, pero en esto ha cambiado a peor. A peor, y también porque hay muchísimo más gente que se dedica a la investigación, lo que quiere decir que pues la concurrencia es más grande, competencia, quiere decir, no sé si concurrencia no existe, competencia. Pero podrían abrir más plazas. Si quisieran, podrían edificar más edificios o igual, con los mismos edificios, abrir más plazas de científico titular, etcétera, ¿no? O sea, evidentemente, y eso pasa por incrementar el porcentaje del PIB que se dedica. Exacto. Claro, pero ese ya sería otro debate, sería meternos ya más en el debate puro y duro de cómo está el tema de la investigación, independientemente de si ya estamos hablando de científicas o de científicos, ¿no? Pero la verdad es que es un poco deprimente, porque estábamos hablando, cuando habéis dado los datos del PIB, que estabais diciendo que en España es el 1,2%, pero la media europea es el 2%, pero es que a mí me sigue pareciendo lamentable que sean esos porcentajes los que se dedican a investigación, porque es alucinante ahora con el tema de las vacunas para la COVID, que se han puesto un montón de fondos públicos, ¿no? Como todos sabemos, y ahora las farmacéuticas están haciendo lo que les está dando la gana, ¿no? Cómo se vive también el tema de los conflictos que pueda haber así éticos, o cuando estás desarrollando una investigación en donde vas a conseguir algo y luego ves el uso que se le está dando a eso que tú has descubierto o has inventado y demás. Tiene que ser un poco frustrante, ¿no? Ver que no es precisamente el uso que tú habías pensado el que se le está dando por parte después de las multinacionales. Bueno, respecto a eso, yo creo que hay muchos niveles de ciencia y hay una cosa que hay que saber de la ciencia, y es que hay como dos niveles muy principales, que es la investigación básica y luego lo que ya es la investigación, en vez de clínica voy a decir aplicada, que me parece más correcto porque yo creo que engloba a otras disciplinas. La investigación básica es aprender por descubrir lo que hay, o sea, saber cómo funcionan las cosas, por qué funcionan de esa forma y demás. Y luego hay personas que trabajan con otra mentalidad, que es a partir de la investigación básica unir conceptos y luego aplicarlos en alguna forma que puedan ser útiles para la sociedad, que es algo que yo creo también parte fundamental. Y lo de que haya resultados o publicaciones que tú tengas que luego se puedan aplicar de una forma diferente a la que tú tengas pensada para la ciencia, pues no sé, yo la verdad que creo que la gente de básica se centra más en aprender y en descubrimientos y en seguir indagando que luego en las posibles aplicaciones que pudiera tener. Por ejemplo, un caso muy claro y además residente en España es el de Mújica, que descubrió el CRISPR, que por si no lo sabéis ha sido el Nobel de este año. El Nobel se lo han dado a dos mujeres que desarrollaron la técnica. El CRISPR ahora se utiliza para hacer modificaciones génicas en organismos, que es algo que está revolucionando la ciencia y lleva revolucionando la ciencia unos años, y es una técnica increíble que os invito a investigar un poco. Y entonces Mújica, cuando hizo ese descubrimiento, no sabía la aplicación que iba a tener en el futuro, y no fue hasta años después que alguien dijo, ostras, esto podría valer para hacer esta técnica, para mejorar nuestras modificaciones génicas en investigaciones y para luego generar modelos mejores para la investigación, por ejemplo, médica, como es ahora. Entonces yo creo que al final nunca, yo por lo menos en básica nunca estoy pensando todo el rato en cómo se va a desarrollar lo que estoy descubriendo, sino que digo, esto a lo mejor a la gente que está investigando ictus, como es mi caso, pues lo mismo le vale, espero, y ya está. Sí, pero el problema de esto es que las agencias que financian ahora exigen que haya cada vez más, que se financia más la ciencia aplicada, y eso es un problema también,
que para hacer ciencia básica, ahora para tener dinero hay que justificarla en una aplicación eventual. Y eso es un problema también. De hecho, están preguntando qué proporción hay entre volumen de investigación entre pública y privada. Es decir, cuánto dinero se da en investigación en el ámbito público y cuánto se destina a investigación en lo privado. Yo no sé si ese es un dato que se puede saber exhaustivamente o será opaco como es todo en esta vida. Y yo creo que todo es opaco. No sé si vosotras tenéis más criterio en esto, ¿no? No sé. Benedict, que te veo. La verdad que no lo sé, pero casi toda la investigación básica es financiada por lo público. Y casi todas las aplicaciones en algún momento salen adelante porque hay una investigación básica que se ha realizado y que ha sido financiada por lo público. A ver, yo no tengo ni idea, nunca he trabajado ni me he interesado mucho en la investigación en las empresas privadas, pero evidentemente una empresa privada va a investigar en una cosa que es mucho más aplicada. Y esta ciencia aplicada se basa automáticamente en un trabajo enorme de ciencia básica que se ha realizado en centros de investigación públicos. Bueno, pues así en principio ya no hay más preguntas. Entonces, si ya llevamos un buen ratito, como veáis, si queréis cerramos ya el acto. Lucía, ¿tú cómo ves? A mí me parece todo perfecto. No sé si estáis leyendo en el chat que dice Javier, dice, especialmente hablando de farmacéuticas, uno oye que la investigación básica se hace fundamentalmente en la pública y luego sus frutos se aplican en la investigación privada y las empresas se quedan con los beneficios. Bueno, es un poco lo que he comentado. Sí, pues eso, que se investiga en la pública y luego al final pues son las empresas privadas las que... ¿El qué, Cristina? Que es completamente así, que es así, es cierto, es así. ¿No? Estáis todas de acuerdo, ¿no? Sí, totalmente. Yo lo que creo es culpa del modelo que hay en España de que la ciencia no es rentable, de que la ciencia es un saco roto al que tú vas echando dinero en la básica y descubren cosas, pero luego al final, ¿qué utilidad tiene eso? Que es una cosa que es, o sea, hay la prueba verdadera de que eso es mentira, está en la figura más cercana que tenemos, que es Cristina y Margarita Salas. Sí. Que Margarita Salas, gracias a la patente que hizo, que es la más rentable de la historia de España, eso parece poco, pero esa patente ha sustentado al CSIC y no solamente eso, sino que ha sustentado al Severo Ochoa y en gran parte a todas las aportaciones que tuviera que hacer la Universidad Autónoma de Madrid para la ciencia. Lo ha sustentado en gran parte en la patente de Margarita, porque Margarita tuvo a bien incluirles en la patente cuando descubrió y con Cristina la ADN polimerasa, para que luego se utiliza pues, en cosas como la secuenciación y que son cosas que ahora parecen un término muy técnico, pero para que os hagáis una idea es una cosa un poco del día a día, de nuestro día a día. Al final yo creo que un poco en todas las ramas de biosanitaria toca secuenciación. Entonces, yo creo que el enfoque que tenemos en España de que la básica, de que investigas un poco, que es como los investigadores que son gente mística, que están todo el día pensando en cosas y de cómo voy a descubrir, pues no, tiene muchas aplicaciones y el problema es que nunca le damos continuidad que merece. Es decir, pues tengo a esta gente en básica que está haciendo este tema, voy a financiar también gente en aplicada para que luego desarrolle aplicaciones para estas cosas que luego sean de uso público. Como por ejemplo, como ha dicho antes Cristina, las vacunas. ¿Qué hay más de uso público que una vacuna? De tener a gente ahora como tenemos en el centro CNV investigando vacunas, pues vamos a darles luego también la oportunidad de que haya grupos de investigación aplicada para poder desarrollarlo de forma adecuada y que sea un servicio público completo. Ya. Muy bien, bueno, pues si os parece lo vamos a dejar aquí y nada, de nuevo agradecer de verdad a las ponentes el esfuerzo de estar hoy aquí atendiéndonos y dándonos sus opiniones que
que yo creo que de verdad ha estado fenomenal. A mí me ha encantado. Y gracias también a todos los asistentes. Hemos estado 30 personas. Me parece un lujo en los tiempos que corren y en un día como hoy, que hay 1001 actividades organizadas desde un montón de colectivos, que hayáis estado aquí con nosotras y nada, pues mañana se va a colgar en las redes el vídeo y bueno, pues si conocéis gente que no ha podido estar y que esté interesado en escucharlo, pues compartiremos mañana el enlace. Y bueno, pues por nuestra parte, de verdad, me ha encantado. Me ha parecido súper gratificante vuestras opiniones. Muchas gracias, de verdad. Muchísimas gracias a todas. Ha sido una gran iniciativa y tiene que haber más. Muy bien, Ha Luis. sido un placer, ha sido un placer. El nuestro. Venga, muchas gracias a todos, ¿eh? Un saludo. Gracias a todas y a todos, chicos. Adiós. Un saludo, adiós. Adiós. Chao.